Bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis. Hoy vamos a trabajar con las preguntas realizadas en años anteriores sobre el texto de Lacan del Seminario 10, el Seminario de la Angustia. Vamos a repasar las preguntas que se realizaron en exámenes anteriores del examen de residencia, ¿sí? Bueno, vamos a repasarlas, las vamos a leer y les va a servir de paso para seguir trabajando el texto, ¿sí? Vamos a comenzar directamente. Vamos a ver el año 2007 en Cava, en ese momento era el examen de Capital. En el año 2007 se preguntó, según Lacan en el Seminario 10, la angustia. En el Seminario 10, la angustia. ¿Cuál es el valor del masoquismo en la revisión de la causa del deseo? ¿Cuál es el valor del masoquismo en la revisión de la causa del deseo? Bueno, el valor del masoquismo en la revisión de la causa del deseo es mostrar la juntura del deseo y la ley en la función del deyecto. Entonces, el valor del masoquismo en la revisión de la causa del deseo es mostrar la juntura del deseo y la ley en la función del deyecto, ¿sí? Que tiene que ver con el masoquismo, de esa manera lo trabaja en este seminario, el deyecto en relación al masoquismo. Segunda pregunta del 2007, según Lacan en el Seminario 10, la angustia, ¿qué condición esencial tiene que agregarse a la identificación absoluta del sujeto con el objeto A, precursora del pasaje al acto, para que éste se consume de modo súbito? Es decir, ¿qué condición esencial se tiene que agregar a la identificación absoluta del sujeto con el objeto A? Para que el pasaje al acto se consume de modo súbito, ¿sí? ¿Cuál es la condición esencial que se le debe agregar? Es la confrontación del deseo y la ley. Tiene que haber una confrontación del deseo y la ley para que entonces a la identificación absoluta del sujeto con el objeto A, este se produzca, el pasaje al acto se produzca de modo súbito, ¿sí? Para que se produzca de modo súbito, entonces, el pasaje al acto, en la identificación absoluta del sujeto con el objeto A, tiene que haber una confrontación del deseo y de la ley, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos con el año entonces 2008. En el año 2008 se preguntó, según Lacan en el Seminario 10, la angustia, ¿por qué el sujeto fetichista precisa de la presencia del objeto? ¿Por qué el sujeto fetichista precisa de la presencia del objeto? Bueno, la respuesta correcta es, que es la que nos interesa aprender, porque el sujeto fetichista precisa de la presencia del objeto justamente porque es la condición, esa del fetiche, es la condición en la que se sostiene su deseo, ¿sí? Es la condición en la que se sostiene su deseo. La pregunta número 4. Bueno, la próxima pregunta, digamos, del año 2008 es, según Lacan en el Seminario 10, la angustia, siguiendo la concepción freudiana, ¿cómo caracteriza Lacan a la angustia? ¿Cómo caracteriza Lacan a la angustia? Siguiendo la concepción freudiana, se preguntó en el 2008 para el examen de residencia, y la respuesta es como un fenómeno de borde en el campo imaginario del yo. Es decir, que Lacan caracteriza la angustia, siguiendo la concepción freudiana, como un fenómeno de borde en el campo imaginario del yo. Muy bien, no les dije antes, pero nos acompaña un dibujo, un grabado de Maurice Cornelius Escher, un dibujante alucinante del siglo pasado, con un fragmento, es un fragmento de una de sus obras que se llama Hombre soñando que Mantis lo acecha.
se está muy a cuento con el apólogo de Lacan para referirse a la angustia, el apólogo de la mantis, que lo mira fijo a la persona que experimenta la angustia y que no sabe, no logra ver en el reflejo del ojo de la mantis cuál es su aspecto. Con lo cual tenemos hoy acompañándonos este excelente dibujo de Escher. Bueno, seguimos entonces con el año 2010. En el 2010 se preguntó, según Lacan, en este seminario, el seminario 10, el hecho de introducir metáforas topológicas en sus clases le aporta una importante utilidad. ¿Cuál es la posibilidad que introducen las metáforas topológicas? Bueno, estas son, es decir, las posibilidades que introduce, que posibilitan, que habilitan las metáforas topológicas, es la posibilidad de introducir un formato no especularizable en la estructura de algunos objetos. Permite introducir una forma que no es especularizable, ¿sí?, en la estructura de algunos objetos. Siguiente. Según Lacan, en el seminario 10, todo esto en el año 2010, se preguntó, ¿cuál es el hecho que nos permite reconocer el pasaje al acto? ¿Cuál es el hecho que nos permite reconocer el pasaje al acto? Bueno, es que el sujeto se mueve en dirección a evadirse de la escena. El sujeto se mueve en dirección a evadirse de la escena. Por lo tanto, ese es un indicador que nos permite reconocer el pasaje al acto. Siguiente año, en el 2011. En el 2011 entonces se preguntó, según Lacan en el seminario 10, ¿cuál es la identificación que se pone en juego en la búsqueda de la posición del masoquista en la consumación del acto? ¿Cuál es la identificación que se pone en juego en la búsqueda de la posición del masoquista en la consumación del acto? Y es aquella con el objeto de intercambio. Es decir, la identificación que se pone en juego se da con el objeto de intercambio. La identificación que se pone en juego en la búsqueda de la posición del masoquista, en la consumación del acto es con el objeto de intercambio. Esa fue la única pregunta del 2011. En el 2012 se preguntó, según Lacan en el seminario 10, dos son las condiciones del pasaje al acto. Una de ellas es el supremo embarazo. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra condición del pasaje al acto? Una es el supremo embarazo y la otra es la emoción. Acá hay que tener localizado el cuadrito que hace Lacan en la angustia. Y la emoción es el otro eje que determina el pasaje al acto. La emoción por un lado y el embarazo por el otro. ¿Sí? O sea, emoción de un lado, embarazo del otro, da pasaje al acto en la intersección. Y bueno, vamos también dándonos cuenta que les interesa mucho de este seminario el tema del pasaje al acto, porque siempre por lo visto, están tomando preguntas relacionadas con el tema del pasaje al acto, del acting out, pero por sobre todo el pasaje al acto, ¿no? Que es algo que es importante para la clínica, supuestamente, la clínica que se ejerce, siempre es importante, pero la clínica que se ejerce en un hospital tal vez puede que sea importante poder ubicar con mayor claridad, ¿no?, de qué se trata, las coordenadas centrales del pasaje al acto. Muy bien. En el año 2013 se preguntó, Lacan en este seminario 10, presenta un cuadro de doble entrada con dos ejes, que es el que les recordábamos recién. En este cuadro ubica la inhibición al síntoma y a la angustia en 3 de un total de 9 casilleros. ¿Cuáles son los conceptos que rigen a los otros dos ejes mencionados?
Bueno, ubica inhibición, síntoma y angustia. Y los conceptos que rigen a los otros dos ejes son el horizontal, regido por la dificultad, y el vertical por el movimiento, ¿sí? Lo que permite ubicar los elementos en función de un mayor o menor grado de dificultad y un mayor o menor grado de movimiento. Puede haber un elemento que tiene mayor grado de movimiento y mínima dificultad, y otro que tiene mínimo movimiento y máxima dificultad. Y después lugares intermedios. Bueno, ya lo pueden ver, lo van a estudiar. Pero bueno, eso es lo que preguntaron, ¿no? En el 2013. 2014, entonces preguntaron, según Lacan, en el seminario 10, la angustia, ¿cómo se conforma la estructura del pasaje al acto? Como pueden ver, les interesa mucho el pasaje al acto. ¿Cómo se conforma la estructura del pasaje al acto? Como el momento de mayor embarazo y emoción. Sí, mayor embarazo y mayor emoción, pasaje al acto. En el seminario 10, la angustia, preguntaron también en el 2014, ¿cómo describe Lacan a la turbación? Bueno, describe a la turbación como un trastorno con caída en potencia. Con caída en potencia. Bueno, lo pueden ir a revisar, está en el primer capítulo y después en todo el seminario, ¿no? Pero en el primer capítulo lo describe, lo define. Siguiente pregunta que hicieron en el 2014 de este seminario. Son 3 preguntas. En el seminario 10, ¿con qué relaciona Lacan a la causa de la hipnosis? ¿Con qué relaciona Lacan a la causa de la hipnosis? Bueno, Lacan relaciona a la causa de la hipnosis con la mirada del hipnotizador. El objeto a mirada del hipnotizador. Es con la mirada, ¿sí? Que relaciona Lacan a la causa de la hipnosis. En el 2015 fueron 3 preguntas del seminario 10. La primera es, según Lacan en el seminario 10, ¿qué condición tiene que sumarse a la confrontación del deseo con la ley para que el pasaje al acto se consume de modo súbito? Recién lo preguntamos, bueno, leímos una pregunta en esta línea. ¿Qué condición tiene que sumarse a la confrontación del deseo con la ley para que el pasaje al acto se consume de modo súbito? Antes habían preguntado al revés. Y la respuesta correcta es que la identificación del objeto del sujeto con el objeto tiene que darse junto con la confrontación del deseo con la ley. O sea, tiene que haber una confrontación del deseo con la ley y una identificación del sujeto con el objeto A, que es un puro desecho, ¿verdad? Es pura pérdida. Entonces, esas son las 2 condiciones que deben darse para que se produzca el pasaje al acto de modo súbito. Siguiente pregunta. En el seminario 10, la angustia, ¿con qué relaciona Lacan a la causa de la hipnosis? ¿Con qué relaciona Lacan a la causa de la hipnosis? Bueno, ya lo dijimos antes, con la mirada del hipnotizador. Otra pregunta este año. Esta misma pregunta la repitieron, fíjense, en el 2014 y ahora en el 2015 de vuelta. También se preguntó en el 2015, en el seminario 10 La angustia, ¿qué plantea Lacan acerca del sujeto en el impedimento? ¿Qué plantea Lacan acerca del sujeto en el impedimento? Que se ha dejado atrapar por su propia imagen. Lacan dice que en el impedimento el sujeto se ha dejado atrapar por su propia imagen. Muy bien. Continuamos. En el 2016 son 3 preguntas que hicieron sobre el seminario de la angustia. 3 preguntas. Es un seminario que contiene un material importante. En el 2016 preguntaron, en el seminario 10 la angustia, a propósito del grafo del deseo,
¿En qué lugar ubica Lacan la aparición de la angustia? ¿En qué lugar ubica Lacan la aparición de la angustia a propósito del grafo del deseo? Y la respuesta correcta es que Lacan ubica la aparición de la angustia en el grafo del deseo en la dialéctica que anuda los dos pisos. No está ni en el piso superior ni en el inferior, sino en la dialéctica que anuda ambos pisos. Siguiente pregunta de este año, 2016. En el seminario 10, la angustia, a propósito del caso de la joven homosexual de Freud, ¿cómo lee Lacan la relación de la joven homosexual con la cocotte en la medida en que la escena aparece ante la mirada del padre? ¿Cómo lo lee Lacan? Bueno, dice que la ley se presentifica en la mirada del padre y da lugar al pasaje al acto. ¿Sí? Da lugar al pasaje al acto. Es decir, hay una confrontación del deseo con la ley, hay una identificación al objeto y se produce súbitamente el pasaje al acto. Siguiente pregunta. En el seminario 10, Lacan nos enseña un cuadro de los afectos, y nos dice que en el nivel de la angustia y a una distancia de 2 casillas, algo se encuentra en la dimensión del movimiento. ¿A qué hace referencia con esta afirmación? Muy bien, se refiere a la turbación. La turbación es la respuesta correcta a la que se refiere Lacan en esta pregunta del 2016. Continuamos con el próximo año entonces. El próximo año 2017 se preguntó: en el seminario 10, la angustia, a propósito del recorte que hace Lacan por el tema del deseo en Hegel, a diferencia de este, ¿qué afirma el mencionado autor respecto del otro? A propósito del recorrido que hace Lacan por el tema del deseo en Hegel, entonces, a propósito del recorrido que hace Lacan por el tema del deseo en Hegel, ¿qué afirma respecto del otro? Bueno, Lacan afirma que está allí como inconsciencia constituida como tal. Dice que el otro está como inconsciencia constituida como tal. Siguiente pregunta. En el seminario 10, la angustia, esta es una pregunta también del 2017. Lacan señala la oposición del masoquista como ponerse en la función de la piltrafa humana. ¿Cómo describe al goce del otro, al que apunta el masoquista, y qué busca como respuesta en el otro? ¿Cómo describe al goce del otro, al que apunta el masoquista, y qué busca como respuesta en el otro? Bueno, entonces la respuesta es que el goce como fantasmático, busca el goce como fantasmático, y la respuesta que busca es la angustia. Siempre el perverso, digamos, busca la angustia en el otro. Entonces, ¿cómo describe el goce al que apunta el masoquista? Apunta a un goce como fantasmático y la respuesta que busca en el otro es la angustia. Muy bien. En el año 2018, tengo hasta ahí, hasta el 2018, se preguntó: en el seminario 10, en la clase La angustia en la red de los significantes, Lacan habla de la inhibición. ¿Cómo la define? ¿Cómo define Lacan la inhibición? Bueno, como un síntoma metido en el museo. Es famosa esta definición de Lacan de la inhibición como un síntoma metido en el museo. Siguiente pregunta de este año, fueron 2. En el seminario 10, la angustia, cuando retoma el caso de la joven homosexual de Freud, describe una secuencia según el cuadro de las coordenadas de la angustia del primer capítulo del seminario. ¿Cuál es esa secuencia? La que utiliza para describir el caso de la joven homosexual, desencadenada
a raíz de la mirada del padre en el encuentro en el puente. ¿Cuál es la secuencia que utiliza Lacan para dar cuenta del caso de la joven homosexual en la escena del puente? Bueno, la respuesta correcta es embarazo, primero embarazo, luego emoción y finalmente pasaje al acto. Embarazo, emoción y pasaje al acto. Muy bien, excelente. Vamos a pasar ahora entonces a preguntas realizadas en años anteriores en el régimen de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ahora es un sistema unificado, pero en este momento estaban separadas los regímenes. Así que vamos a ver en el 2008. En el 2008, sobre este seminario se preguntó: Lacan en el seminario 10 aborda la fenomenología de la angustia en el registro del afecto. ¿Sí? Lacan aborda la fenomenología de la angustia en el registro del afecto. Siguiente pregunta. Lacan en el seminario 10 aborda el complejo de Edipo freudiano como castración imaginaria. En este seminario, Lacan aborda el complejo de Edipo freudiano como castración imaginaria, ¿sí? Entonces, atención, en el seminario 10 aborda el complejo de Edipo como castración imaginaria. En el seminario 10, esta siguiente pregunta, Lacan diferencia el fantasma neurótico y el fantasma perverso de acuerdo a su funcionamiento. Lo que utiliza para describir el fantasma neurótico y el perverso en este seminario es el funcionamiento del fantasma. Seguimos. En el seminario, en su esquema que va de la inhibición a la angustia, nombra al embarazo como buscar detrás de qué esconderse. ¿Sí? Dice que el embarazo, Lacan lo nombra como buscar dónde esconderse, dónde parapetarse para salir de esa situación que produce el embarazo. Siguiente pregunta de este año, todas del 2008, muchas preguntas de este seminario. En el seminario 10, Lacan plantea el modo de conquista del otro con la siguiente fórmula: yo te deseo aunque no lo sepa. Dice que en el seminario 10 Lacan la conquista del otro la fórmula con la fórmula yo te deseo aunque no lo sepa. Muy bien, siguiente pregunta del próximo año. Estamos ahora ya en el año 2009. En el 2009 se hicieron 2 preguntas en provincia de este seminario. La primera, según Lacan en el seminario 10, la vacilación despersonalizante es un hecho clínico palpable que comienza con... Entonces la vacilación despersonalizante es un hecho clínico y palpable y comienza con no reconocer la imagen especular. No reconocer la imagen especular es con lo que comienza la vacilación despersonalizante, entendida como un hecho clínico palpable. Siguiente pregunta. En el seminario 10, Lacan aborda la angustia a partir de las perturbaciones de lo imaginario, en función de... Bueno, lo hace en función de la emergencia ominosa del objeto A. Entonces, en este seminario Lacan aborda la angustia a partir de las perturbaciones de lo imaginario en función de lo que produce la emergencia ominosa del objeto A. O sea que la emergencia del objeto A, recubierta por un matiz ominoso, produce perturbaciones en lo imaginario, ¿sí? Bueno. Siguiente año, 2010. En el 2010 se preguntaron 2 preguntas, hicieron 2 preguntas de este seminario. La primera, según Lacan en el seminario 10, refiriéndose al pasaje al acto,
asevera que es el pasaje al acto es el momento de mayor embarazo del sujeto. Ya decíamos, es el momento de mayor embarazo del sujeto, el pasaje al acto, que no tiene dónde parapetarse del lado del embarazo. Siguiente pregunta. En el seminario 10, Lacan establece que el acting out es un esbozo de la transferencia. El acting out es un esbozo de la transferencia, ¿sí? Así que en el seminario 10 establece Lacan que el acting out es un esbozo de la transferencia. Muy bien, pasemos al año 2011. En el año 2011, según Lacan en el seminario 10, el objeto A es un... ¿Qué es el objeto A? Es un resto. El objeto A es un resto, de acuerdo a lo que dice en el seminario 10 y en el resto de su obra. El objeto A, entonces, es un resto. 2011, según Lacan en el seminario 10, el aspecto del fantasma que permite diferenciar neurosis de perversión es su funcionamiento. Ya la vimos esta pregunta, o sea que el funcionamiento del fantasma es lo que permite diferenciar neurosis de perversión. No es la estructura, no es su composición, no es su inconsistencia, es su funcionamiento. Vamos al siguiente año, 2012. Según Lacan, en el seminario 10, las dos condiciones que determinan el pasaje al acto, en el caso de la joven homosexual, son, esto también ya lo vimos en las otras preguntas de los años anteriores. Entonces, las condiciones que determinan el pasaje al acto de la joven homosexual son la identificación absoluta del sujeto con el objeto A y la confrontación del deseo y la ley. Siguiente año, 2013. Son varias preguntas. En el 2013, la primera. Lacan en el seminario 10 define al pasaje al acto a partir de los ejes de movimiento y dificultad, como uno de los momentos de mayor embarazo y emoción. ¿Sí? En el momento de mayor embarazo y emoción es que se produce el pasaje al acto, ubicando estos dos elementos, embarazo y emoción, en los ejes de movimiento y dificultad. Siguiente pregunta. Seguimos apuntando entonces que el pasaje al acto es un tema muy importante, con lo cual préstenle particular atención al momento de hacer el estudio en profundidad de los temas de este seminario y en los otros lugares donde aparezca el pasaje al acto. Posiblemente vayan a tener algún tipo de pregunta sobre este tema. Siguiente, según Lacan en el seminario 10, ¿qué es aquello que se muestra en el acting out del paciente Chris al comer, luego de la sesión, el plato de sesos frescos? Bueno, la respuesta correcta es que algo queda intocado en su análisis. O sea, el acting out del paciente de los sesos frescos, el famoso paciente Chris de los sesos frescos, al producir ese acting out demuestra que en su análisis algo quedó no tocado. Siguiente pregunta del 2013. Según Lacan en el seminario 10, tomando la concepción freudiana, la angustia es un fenómeno de borde que se localiza en el yo. La angustia, entonces, de acuerdo a la concepción freudiana, tal como la toma Lacan, siguiendo esa concepción, la angustia es un fenómeno de borde localizado en el yo. Siguiente pregunta. Lacan en el seminario 10 dirá que para poder estudiar la angustia y con ella el pasaje al acto y el acting out, es necesario poder distinguir dos registros. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los registros que hay que poder distinguir para poder estudiar la angustia y con ella el pasaje al acto y el acting out? Está diciendo además que para estudiar el acting out y el pasaje al acto hay que primero tener en cuenta o poner a interactuar decididamente a la angustia. Bueno, ¿cuáles son los dos registros que hay que
poder distinguir? Bueno, el mundo es uno y la escena del otro con mayúscula es el otro registro. Los registros del mundo y los registros y el registro de la escena del otro son los que hay que poder distinguir adecuadamente para poder estudiar la angustia, el acting out y el pasaje al acto. A propósito, si llegaste hasta acá y todavía no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte. Puedes apretar el botoncito de abajo que dice suscribirse, marcar la campanita si querés, para que seguir recibiendo las notificaciones de los nuevos videos que subo semanalmente. Hago el esfuerzo para subir videos semanalmente con estos temas relacionados al examen de residencia y por supuesto con otros tantos de siempre dentro del campo de la psicología, el psicoanálisis y la salud mental. Si te interesa ese campo, te invito a acompañarme y de paso te voy a agradecer porque bueno, me ayuda a mí y espero y me esfuerzo para que te pueda servir, ayudarte en tu desarrollo profesional, en tu estudio de estas materias y de esta apasionante práctica que es el psicoanálisis. Así que te invito a suscribirte y seguimos. Y de paso, si te suscribís, tenés acceso a todo el material del canal de una manera más organizada, más ordenada, que te lo puedes ir escuchando de a poquito cuando vos quieras. Bueno, seguimos con el próximo año entonces, que es el 2014. En el año 2014, entonces, se preguntó, según Lacan en el seminario 10, ¿cuáles son las dos condiciones que determinan el pasaje al acto de la joven homosexual? Bueno, ya lo leímos. La identificación absoluta del sujeto con el objeto A y la confrontación con la ley que presentifica la mirada del padre. Siguiente. Según Lacan en el seminario 10, el dejar caer es correlato esencial del pasaje al acto. El correlato esencial del pasaje al acto es dejar caer. Siguiente. Según Lacan en el seminario 10, el acting out, a diferencia del síntoma, llama a la interpretación. El acting out llama a la interpretación a diferencia del síntoma. Si hay que interpretarlo siempre o no, eso ya es otro tema. Siguiente. Lacan en el seminario 10 precisa haber propuesto en el seminario 9 la angustia como manifestación específica de... O sea, que en este seminario dice Lacan que en el año anterior del seminario había propuesto la angustia como una manifestación, ya lo había hecho el año anterior, como una manifestación específica del deseo del otro. Sí, Lacan entonces precisa que el año anterior había propuesto a la angustia como manifestación del deseo del otro. Siguiente. Según Lacan en el seminario 10, ¿quiénes son las personas que han dicho algo sensato sobre la transferencia? ¿Quiénes son las personas que dijeron algo sensato? Las mujeres. No son las místicas, no son los sabios, no son los analistas. Las mujeres dijeron algo sensato sobre la transferencia. Según Lacan en el seminario 10, lo que no se ve de la meta del masoquismo es que éste se dirige ¿a dónde se dirige el masoquista? Es decir, la meta del masoquista, ¿cuál es? ¿A dónde se dirige? Se dirige a buscar la angustia del otro. Siempre todo perverso busca eso, la angustia del otro. Todo perverso, o mejor vamos a flexibilizar ese término, toda escena perversa. En toda escena perversa, aquel que se posiciona suponiéndose el agente activo, aún siendo una posición pasiva como el masoquista, pero el que se posiciona como el agente activo en la escena perversa, ya sea grande, visible, histriónica y consciente o no,
o sea inconsciente, leve y pequeña, siempre lo que busca es la angustia del otro. Siguiente. Según Lacan, en el seminario 10, lo que no se ve de la meta del sádico es que éste se dirige al goce del otro. El sádico se dirige al goce del otro. Muy bien. En el seminario 10, Lacan afirma que el primer nudo del deseo macho con la castración solo puede introducirse a partir del... Vamos de vuelta. Lacan en el seminario 10 dice que el primer nudo del deseo macho con la castración solo puede introducirse a partir del narcisismo primario. No sé qué quiere decir, no sé si estará bien escrita esto. El primer nudo del deseo macho con la castración solo puede introducirse a partir del narcisismo primario. No sé, yo dudaría un poco de esta pregunta. Seguimos con la próxima. Entonces, la próxima dice: en el caso de Lucy Tower, que Lacan ejemplifica en el seminario 10 de la angustia, los analistas, habiendo buscado el deseo del hombre, lo que se encuentra como respuesta del paciente es la búsqueda del objeto A. Entonces dice, los analistas, habiendo buscado el deseo del hombre, lo que se encuentra como respuesta del paciente es la búsqueda del objeto A. Siguiente. Lacan en el seminario 10 contrapone la figura del Don Juan como sueño femenino a un fantasma del lado masculino. Se trata del masoquismo femenino. O sea, Lacan en el seminario 10 contrapone la figura del Don Juan como sueño femenino, lo contrapone, lo posiciona, lo ubica como un fantasma masculino que tiene que ver con el masoquismo femenino. Justamente el fantasma del masoquismo femenino en el hombre. Bueno, siguiente. Según Lacan, en el seminario 10, la vía por la cual el excremento entra en la subjetivación es la demanda del otro. El excremento, entonces, la caca entra en la subjetivación por medio de la demanda del otro. Muy bien, vamos con el 2015, en pro de las preguntas de provincia. En el 2015 se preguntó: el pasaje al acto descrito en el caso de la joven homosexual de Freud es explicado por Lacan en el seminario 10 como el momento en que se produce la conjunción entre el deseo y la ley. Ya lo sabemos esto. Siguiente pregunta. Según Lacan, en el seminario 10, ¿con cuáles de los siguientes elementos de dificultad y movimiento es descripta la estructura del pasaje al acto? Bueno, embarazo y emoción. Ya lo sabemos, embarazo y emoción. Con embarazo y emoción se describe la estructura del pasaje al acto. Siguiente, según Lacan en el seminario 10, ¿qué objeto será el primer soporte de la subjetivación en la relación al otro? ¿Qué objeto será el primer soporte de la subjetivación en la relación al otro? El objeto anal. El objeto anal, entonces, será el primer soporte de la subjetivación en la relación al otro. Muy bien. Siguiente año, en el 2016, se preguntó: Lacan en el seminario 10 se refiere al impedimento ¿cómo? ¿Cómo se refiere Lacan al impedimento en el seminario 10? Como la caída en la trampa de la captura narcisista. Se refiere a la caída en la trampa de la captura narcisista. La detención se refiere, al seminario, en el seminario 10, al impedimento como la caída en la trampa
de la captura narcisista. Según Lacan, en el Seminario 10, el sueño del hombre de los lobos es el fantasma puro develado en su estructura. En el Seminario 10, Lacan dice que el sueño del hombre de los lobos es el fantasma puro develado en su estructura. Última pregunta del 2016 y del video. Lacan en el Seminario 10 caracteriza al objeto perdido en el duelo como el objeto de amor. Dice que el objeto de amor es el objeto que se pierde en el duelo. Bueno, eso ha sido todo por este video de soporte, de ayuda para el estudio del Seminario 10 La Angustia, en función de las preguntas que se hicieron en el pasado en los exámenes de residencia de los años anteriores, con lo cual, como pudimos ver, es importante tener en cuenta el pasaje al acto, entre otras cosas que hemos podido ver hoy. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Va a formar parte de una nueva serie de preguntas de años anteriores. Y eso es todo. Lo dejo por este video. Fíjense que hay un montón de otro material interesante para ver en el canal. Acá pueden ver que hay varios. Y simplemente les dejo un saludo y nos vemos en la próxima cita de psicoanálisis. Amigos, amigas, que tengan buen día. Chau.